aquí orando en esta fundación. Esta fundación es tuya, Señor. Que seas tú guiándonos cada día con tu Santo Espíritu, Señor, llenándonos de esa sabiduría, llevándonos a toda verdad, inquietando nuestros corazones, Señor, para hacer el bien sin mirar a quién, Señor. Que seamos esos instrumentos grandes y poderosos para tu gloria y tu honra, Señor. Porque todo lo que hagamos, papá, todo es para ti, Señor. Para llevar ese testimonio, ese evangelio, Señor. Que estos pies sean presurosos, Señor, a hacer tu obra, Señor. Con un corazón dispuesto y determinado a seguirte, Señor. A seguir ese ejemplo que dejó nuestro Señor Jesús en este caminar en esta tierra, Señor, a servir y no a ser servidos, papá. Gracias te doy, Señor, por esta fundación, que eres tú, que está utilizando el hermano Cristian, este instrumento tuyo, Señor, este hijo tuyo, Señor, con ese amor, esa disposición, Señor, que nos da esa enseñanza cada lunes, Señor. Ese maestro que tenemos aquí, Señor, que seas tú, llenándolo cada día más de sabiduría, Señor, para que siga dando ese conocimiento suyo que ha recibido a través de tu palabra, Señor, compartiéndolo alrededor de nosotros, sus siervos, sus compañeros, Señor, sus servidores, Señor, que seamos educados para ser y para después hacer, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti te damos todo honor, toda gloria, toda honra, alabanza de oración. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos el tiempo, la vida, la salud, la provisión, Señor, para el 12 de octubre, Señor, para esta fundación. El ser grande, estemos ahí, Señor, con estos corazones dispuestos, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, guiados en tu enseñanza, amado Padre Celestial, para que llevemos una palabra grande y poderosa para sus almas, Señor, que sean esas almas y que reciban esa palabra poderosa para ellos. Gracias, mi Señor. A ti te damos honor, gloria, honra, alabanza y oración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, la reunión de hoy, el componente temático de la reunión de coordinación del 7 de octubre del 2024 es, primero, oración inicial. Segundo, misión social de bienestar integral en Cristo Jesús, conociendo a Dios como nuestro Padre. La parábola del sembrador, los diferentes estados del corazón humano. Enseñanza, Dios, el Padre que restaura. Y tercero, oración final. Muchas gracias a todos por estar en esta noche, aquí con esta disposición de estar aquí recibiendo esta enseñanza cada lunes. Le doy el espacio a mi hermano Cristian. Muchas gracias. Amén, hermana. Muchas gracias, mi hermana Paola. Que Dios les bendiga a todos y a todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Muchas gracias por estar allí desde temprano en este tiempo de intercesión, los que han podido participar y todos los que han ido llegando. Muchas gracias igualmente por darnos de su tiempo para compartir acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahorita, después de que terminemos este tiempo, si Dios nos lo permite, estaremos haciendo nuestra parte de coordinación en lo que tiene que ver con la intervención social el día sábado, si Dios lo permite, al ancianato Ser Grande. Por lo pronto, entonces, vamos a seguir con lo que estábamos hablando el lunes pasado sobre el llamado a la sanidad y a la libertad en Cristo Jesús, que representa ya una restauración integral. Es lo que Dios quiere para todos. Nosotros, compañeros, en el mundo sin Dios, sin ley, viviendo como mejor nos pareció, conforme fuimos criados, conforme la vida nos iba llevando, conforme nuestros esfuerzos. Es una vida apartada de Dios, es una vida que era indiferente a las cosas de Dios, era una vida de que no se estudiaba la palabra de Dios, se desconocían muchas cosas y por eso erramos mucho.
por eso nos equivocamos mucho y es de humanos equivocarnos. Sin embargo, nos hubiéramos equivocado menos siempre y cuando hubiésemos conocido del Señor. Pero Dios, entendiendo nuestra debilidad, Dios entendiendo y comprendiendo nuestros corazones, Él le dio mayor valor a la necesidad de salvación del ser humano. Él, como padre, mostró su amor, tomó la iniciativa, vino a dar la vida por nosotros en la cruz y nos ha venido a mostrar lo que es su ministerio en el Señor Jesucristo, que es un ministerio de sanidad, que es un ministerio de liberación, que es un ministerio de restauración de todas las cosas, que Él preparó de antemano desde la fundación del mundo para el hombre. Dios siempre quiso amar al hombre como un hijo. Dios siempre quiso darle todo lo mejor que se le pueda dar a un hijo. Note algo, compañeros, y es que Dios como Padre creó la tierra, creó el mundo, el universo, pero de manera especial colocó al hombre en un planeta rico en todas las cosas, y puso al hombre y lo puso a señorear, a administrar, le dio poder, le dio autoridad sobre toda la creación. Dios es un Padre que quiso darle todo al hombre. De hecho, se lo dio todo. Lo que no existía lo diseñó. Lo que no había sido inventado se lo inventó para que el hombre lo disfrutara, para que el hombre supiera que estaba siendo muy bendecido. Tenía todos los privilegios. Los animales fueron creados para él. La tierra, los paisajes fueron creados para el hombre. Y todo Dios se lo dio al hombre para que estuviese bajo su administración, bajo su autoridad, porque Dios le delegó esa autoridad. Y Dios, como Padre, no solamente le entregó la tierra, sino que le entregó una esposa y formó una familia. Y desde un principio Dios siempre se mostró como un padre de familia, que no solamente es dadivoso, sino que siempre pensó en su bienestar, en su cuidado, en su protección, en su provisión, pero también pensó en su formación. Por eso la necesidad de un solo mandamiento en el principio, en el Génesis, y ese solo mandamiento era que no lo desobedeciera en lo único que le pidió, de no comer del árbol del bien y del mal. Entonces, cuando el hombre desobedece a su padre que lo había diseñado, que le había dado todo, el único mandamiento, rechaza el mandamiento, y al rechazar el mandamiento, rechaza a Dios. Dios lo busca, sin embargo, a pesar de haber fallado, porque Dios es de oportunidades. Dios lo busca y lo confronta y le dice: Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué sucedió? Te dije que no lo hicieras. ¿Qué? Cuéntame. Dios quería la confesión, el reconocimiento del hombre, pero el hombre no reconoció su error, le echó la culpa a otro, le echó la culpa a otra persona, la mujer que me diste. Voy a hablar con la mujer para ver si había confesión en ella, si había sinceridad en ella, y ella también dijo: la serpiente me engañó. Ninguno de los dos seres humanos creados por primera vez pudo reconocer su error. El rechazo al mandamiento fue tan impactante al alma humana, al corazón humano, que el hombre se volvió ocultista. Desde entonces el hombre se guarda cosas que siente, se guarda heridas, se guarda enojos, se guarda muchos disgustos, se guarda desilusiones, se guarda los malos recuerdos. Todo eso lo guarda en sus emociones, en su interior. Y es lo que Dios le ha dicho siempre al hombre: no guarde ese tipo de cosas. Venga, cuénteme, venga, confiéseme, deje que eso salga para que la confesión produzca sanidad en él. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Dios se lo ha dicho en la palabra de Dios. Pero entonces en Adán y Eva no hubo confesión.
no hubo reconocimiento, en síntesis, no hubo sinceridad. Desde entonces el hombre fue sacado del Edén y desde entonces el hombre empezó a depender de sí mismo, empezó a vivir como mejor le pareció. Desde entonces hubo una separación entre Dios y el hombre, desde el Edén. Y solamente eso que se rompió, esa relación de Dios con el hombre, se puede restaurar y volver a unir siempre y cuando permitamos que Cristo sea el Salvador de nuestras vidas. Porque claro, alguien tenía que pagar por el pecado de Adán y Eva y el pecado que se multiplicó después de ellos. Y esa persona quien vino a pagar es el mismo Dios encarnado, es Cristo Jesús crucificado. Cuando Él viene a pagar a la cruz, estaba destruyendo el hombre de pecado. El temor, el rechazo, la, el aborrecimiento, todas las afectaciones del hombre vinieron desde nuestros antepasados por el pecado a la humanidad. Lo vino a destruir el pecado y el pecado nos tiene separados de Dios. Hasta que no lleguemos a Cristo Jesús, no hay tiempo de restauración. Solamente en Cristo Jesús vivimos una experiencia real y triunfante sobre el pecado. Solamente en Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra fe, nuestra convicción en el corazón, de corazón, nuestra certeza de corazón, en la obra de Cristo en la cruz, de manera personal, por mí, porque ya públicamente el mundo la conoce. Públicamente el mundo sabe que Jesucristo es el Salvador, que su muerte y su resurrección cambió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Eso nadie lo puede negar, aún ni los ateos. Pero que yo lo reciba de manera personal diciendo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, ese es el gran propósito del Evangelio, que se conozca al Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Esa es la vida eterna. Entonces, claro, cuando yo llego a Cristo y empiezo a conocer de Él, que alguien me enseña acerca de lo que Él hizo de fondo en la cruz, yo puedo identificar que eso lo hizo por mí también, que lo hizo por cada persona que crea, todo aquel que crea, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cada persona tiene que tener ese encuentro con Cristo Jesús. La salvación es totalmente individual y el Salvador es totalmente individual. Él es Señor de cada corazón, de cada alma, por tanto, debe de ser recibido en esa vida como Señor y Salvador. Entonces, cuando yo llego a Cristo y empiezo a conocer de Él, que me enseñan a través de Él, a través de la palabra, que es la forma que Dios diseñó, entonces se empieza a ver una unidad nuevamente entre Dios y el hombre. Cuando yo digo, es que Cristo es mi Salvador, Él se entregó por mí, pagó por mis pecados y los del mundo entero, y empiezo a creer en esa obra, Dios de manera sobrenatural activa el Espíritu en mí, activa mi vida espiritual que antes estuvo muerta por generaciones, que muchos antecesores de nosotros, nuestros antepasados no conocieron ese privilegio, pero Dios nos dio ese privilegio en esta generación de conocer su palabra, su reino, su justicia, lo que Él hizo por el hombre, la restauración de todas las cosas. Ahí empieza mi encuentro con la obra de Cristo en la cruz. Ahí empieza mi entrada al reino de los cielos. Sin Cristo no tengo nada, pero con Cristo lo tengo todo. Con Cristo el hombre de pecado ya no me gobierna. Tengo autoridad para vencerlo porque Cristo ya lo derrotó en la cruz. Ahora soy más que vencedor. Y en su resurrección tengo derecho a una nueva vida donde Él me ha venido a dar sanidad de lo que pasó en mi vida pasada antes de Cristo. Me ha venido a dar libertad de las opresiones de mi vida pasada antes de conocer a Cristo y me vino a restaurar todas las cosas que Dios tiene preparadas para mí en su divino propósito. Mire que cuando entonces entiendo eso, viene una unidad nuevamente entre Dios y la persona que se empezó a conocer con Dios por medio de Jesucristo. Vienen a unirse nuevamente porque hay alguien que se sacrificó para quitar el pecado de en medio que separaba a Dios y al hombre. El pecado estaba en medio, vino a ser destruido por Cristo Jesús
Por eso solamente somos salvos por medio de Cristo Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo en la mitad y su obra consumada en el Calvario y su resurrección. Ese es el elemento esencial del Evangelio. Si usted puede entender eso, amado hermano, amada hermana, usted empezará a vivir en el reino de los cielos y seguro que Dios lo perdonará. Y por el perdón, entonces, de malas decisiones, de cosas que se hicieron mal, todo Dios lo carga y lo remite a la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que nos permite abrazar al Padre. Eso es lo que nos permite conocernos con el Padre. Eso es lo que nos permite empezar una relación con un Padre que nunca habíamos tenido, que nunca habíamos pensado que existía. El Padre celestial, el que creó los cielos y la tierra, nos empieza a abrazar, nos empieza a proveer, nos empieza a proteger, nos empieza a formar y nos empieza a diseñar el carácter de Cristo en nosotros para que en nosotros se manifieste el amor de Dios, el amor que hubo en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo empiezo mi conocimiento de Cristo, entonces mi unidad con el Padre se empieza a estrechar, yo lo empiezo a conocer, lo empiezo a ver de manera diferente y empieza él a manifestarse en mi vida y yo empiezo a disponerme mucho más. Él me empieza a seducir en lo celestial, en que su reino es el único camino al Padre, es el único camino a Él. Cristo Jesús empieza a haber un tiempo de refrigerio. Cuando yo me reconcilio con Dios, cuando el pecado empieza a salir de mi vida porque empiezo a poner mi fe en Cristo, entonces todo el pecado lo lleva a Él y la carga de Él en mí es ligera y ahora me da el título, la identidad de hijo y entonces yo ya puedo acercarme confiadamente al Padre porque Cristo lo ha ganado para mí en la cruz. Entonces viene un tiempo de refrigerio. ¿Qué me corresponde disponerme a mí en mi corazón? Que quizá está lastimado, que quizá está endurecido, que hay un pasado, que hay una vida sin Dios verdaderamente. De ese pasado yo me tengo que arrepentir. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Yo tengo que cambiar y tengo que identificar que soy pecador. Cristo es exclusivamente para el pecador. Cristo no es para el que se siente bueno. Cristo no es para el moralista que se siente bueno, que no le ha hecho mal a nadie. Cristo no puede hallar ahí cabida. Pero el que dice, reconozco que ese pecado de Adán y Eva vino hasta mis días y yo soy pecador, cometí errores, aunque no maté a nadie, pero me enojé con personas y por tanto la Biblia dice que sí los maté en mi corazón. Con el que me enojé, con el que me disgusté, al que le quité el habla, con el que me incomodó, al que rechacé de alguna manera, el que me rechazó a mí y yo me ofendí con ella o con él, lo maté en mi corazón. Sí soy culpable de pecado. Ay, y empiezo a entender los mandamientos muy pequeños, la justicia de Dios. Y entonces Dios me enseña a perdonar. Pero hasta tanto no puedo ver eso porque necesito arrepentirme, sentirme culpable, tener esa convicción de que yo soy culpable, de que yo soy pecador, para que Dios pueda empezar esa obra en mí. Porque estamos en un juicio público. Cristo pagó públicamente, Él fue condenado por mí. Él me sustituyó en la cruz, lo que yo debía de pagar por el pecado, lo pagó Él. Por eso el que cree en Él automáticamente empieza su vida espiritual, empieza su comunión y en el crecimiento del conocimiento de Dios y su justicia. Te he dicho esa introducción poco extensa, pero necesaria para entender lo profundo de este Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Arranca concluyendo. Viene Pedro dando un discurso diciéndole a la gente, vea, ustedes son culpables. Ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Ustedes mataron al Señor de gloria. Sí, lo crucificaron. Sin embargo, arrepentíos y convertíos. Hagan las paces con Él. Mire lo que Dios dice, hagan las paces con Él. Y les dice, arrepiéntanse de su pasado, de lo que pensaron delante de Dios, arrepiéntanse de todo, venga y confiéselo delante de Dios, a la presencia de Dios es que se confiesa, se reconoce, en voz audible, en su cuarto, solito, solita, le va a contar y a Dios le va a derramar todo su corazón.
lo que le hicieron, lo que no le hicieron, los que lo defraudaron, los que lo afectaron, los que debían amarlo, amarla como nadie, sus padres y su madre, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo te desilusionaste? ¿Cómo te afectaste? ¿Cómo le tenés que decir a Dios que tus padres aceptaron de pronto más a un hermano que a ti o a una hermana que tenías? ¿Cómo hubo preferencias en la familia? ¿Cómo te afectó la injusticia que cometieron contigo? Que te pegaron y te maltrataron, pero no te enseñaron. El alma se hirió y percibió injusticia porque te pegaban muy duro, pero nunca te enseñaron, pero no te instruyeron. El alma se cargó de rebeldía, se cargó de veneno que se llama amargura, se cargó de enojo, de disgusto, aún desde sus primeras experiencias de niño, de niña. Entonces son cosas que yo empiezo a confesar, a decirle a Dios todo lo que tocó mi corazón y que se quedó allí y no lo volví a mostrar ni a pensar desde niño, desde niña, pero que se quedó ahí en el baúl de las emociones, en el corazón muy profundo guardado. Pero ahí estuvo siempre y eso hay que solucionarlo porque trae consecuencias a la vida del ser humano. Endurece el corazón las experiencias del pasado. Todo aquello que nos lastimó, todo aquello que nos hirió, eso endurece el corazón humano y no lo deja arrepentirse. Claro, si a usted alguien le hizo algo injustamente, usted lo resiste, no lo perdono, pero ¿cómo me hizo eso? ¿Cómo se le ocurre? El que me la hace, me la paga. Está endurecido el corazón y entonces no se ha arrepentido. ¿Cuándo me arrepiento? Cuando verdaderamente yo acepto, sí, la gente se equivocó conmigo y me hicieron mal, pero es que yo llegué a Cristo y Cristo me perdonó todo sin condición. Dios me perdonó todo en Jesucristo sin condición. Ah, yo recibí perdón de Dios en Cristo en la cruz. Así mismo yo tengo que dar el perdón a los demás. Así mismo yo tengo que ser sensible que alguien ya pagó por todos esos errores, por los míos y por los del mundo entero. Ah, ya se entiende él o ella con Dios, pero yo lo perdono, yo no voy a seguir con esa carga. Yo necesito ser libre de esas opresiones. Yo necesito arreglar mi situación, mis relaciones interpersonales. Cuando yo empiezo a pensar así, estoy cambiando de manera de pensar. Y ahí es donde me estoy arrepintiendo de ese estilo de vida de resentimiento del pasado, de esa amargura del pasado. Ahí me estoy arrepintiendo de esa vida sin Dios, donde yo tenía enemistad con todo mundo, o era borracho, parrandero y jugador y no me importaba si me moría, sino que quería disfrutar la vida a mi manera. Yo me tengo que arrepentir de todas esas cosas que le hacían daño a mi propio cuerpo, que me hacían daño. Tomé decisiones malas, sin Dios, sin ley. Después me arrepentí, tomé decisiones malas, pero con un corazón afectado. Todo eso, arrepentimiento de todo lo pasado. Ahora viene la conversión. Claro, el arrepentimiento es necesario para que la obra de Cristo en la cruz se haga una realidad en mí. Pero viene la conversión, está el compromiso delante de Dios, que Dios no te cobra por la salvación, todo fue gratuito, pero usted adquiere un compromiso de que en el momento que conoce de Cristo Jesús, usted empieza a andar como Cristo anduvo, obedeciendo y bajo la voluntad del Padre que está en los cielos. En ese proceso de usted obedecer es donde la Biblia dice que usted se está convirtiendo, de que usted está siendo transformado, de que usted está siendo transformada, perfeccionada en la santidad de la verdad y la justicia de Dios. Empieza esa naturaleza a manifestarse en usted y en mí. Estamos convirtiéndonos, es lo que nos queda en el presente y en adelante en obedecer a Dios. Ahí nos estamos transformando. Y dice que tiene una consecuencia de esa decisión radical, firme y determinante de arrepentimiento y de conversión en mi corazón, viene la consecuencia positiva delante de Dios. Borrar nuestros pecados. Nuestros pecados son borrados porque ya fueron pagados por Cristo en la cruz. Nadie puede ser condenado dos veces por el mismo delito. Ya Cristo paga todo. Él se compromete y se comprometió en eso públicamente por cada uno de nosotros. Ahora nosotros necesitamos obedecer. Esa es la clave delante de Dios, la obediencia a su autoridad y a sus autoridades por él establecidas.
Entonces dice, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Cuando yo me arrepiento y me convierto, vienen tiempos de sanidad, vienen tiempos de paz, de restauración, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, que antes nos fue anunciado. Entonces dice que viene la restauración de todas las cosas. Dios siempre está pensando en cosas integrales. Él no hace cosas a medias. Solamente un padre, cuando ve que el hijo se metió en problemas, él se mueve a ayudarlo, a auxiliarlo. Dios, al ver que el corazón del hombre estaba perdido y condenado en la vida eterna, vino y empezó a traer solución, y esa solución se llama Cristo Jesús. Y está la necesidad de que nos acojamos a lo que el Padre que está en los cielos nos ofrece, la vida con Cristo Jesús. Y mire que Dios no solamente identifica el problema del corazón endurecido en el ser humano, sino que también ofrece soluciones que les decía ahora, como su provisión, su protección y su formación paternal. Él es un padre amoroso, siempre dispuesto a recibirnos, sanarnos y transformarnos. Ahí está en pantalla. ¿Y por qué les digo esta pequeña introducción de este texto? Efesios 4:31 al 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este pasaje es fundamental. Si ustedes notan algo, el corazón endurecido, que es el corazón de toda la humanidad, esto no es salva a nadie. Todo el mundo fue afectado en sus primeras experiencias. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia también que no hay ni un justo. Dios vino y miró y no halló justo. Todos necesitaban salvación, por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él es el regalo de Dios para el mundo, para que su alma sea salva, su corazón sea sanado, limpio y libre. Pero mire, el corazón endurecido, usted lo va a poder identificar porque tiene amargura, un veneno que la persona se toma esperando que otro se muera. Listo. Pero el veneno de la amargura viene cuando yo resisto el perdón. Cuando alguien me hace algo, claro, injustamente, no tienen por qué hacerme nada, claro está eso. Pero cuando alguien me ofende y yo resisto el perdón, cuando alguien me ofende y yo le quito el habla, sea por un mes, por 2 meses, por varios años, el tiempo que usted me quiera poner, le da lugar al pecado en la vida de relación, y eso le causa amargura al que no ha perdonado, al que resiste el perdón. Adelante, mi hermana Paola, con su participación. Bien pueda. Gracias, hermano. Buenas noches. En nuestro caminar con Cristo es muy importante también el temor de Dios, ¿no? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y dice en la palabra de Dios, en Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Mire que cuando empecé pues a ser llena del Espíritu Santo de Dios, Dios fue empezándome a llenar de ese temor. A veces uno se golpeaba y se le salía la mala palabra, y después a mí me daba ya como vergüenza con Dios decir esas malas palabras. Y ya después cuando yo tenía un machucón o algo, yo, ay, caramba, y yo, Dios mío, ayúdame, qué dolor tan tremendo. Pero ya es el Espíritu Santo de Dios que empieza a limpiarlo hasta de la forma de cómo uno se expresa. El orgullo, porque como dice el hermano, pues que darle el habla y la selección de personas, en eso también debemos mejorar y avanzar, porque a veces disimuladamente, pues inconscientemente, aísla uno a ciertas personas, por ejemplo, en el grupo de trabajo, de que todo el mundo no es tan piloso, todo el mundo no es tan laborioso, hay unos más productivos, otros más perezosos. Entonces uno empieza como a aislar al perezoso, o al que charla, o al que recocha, o al que echa sus malas palabras. Pero Dios no
no nos enseña a hacer atracción de personas, sino a tenerlos a todos con el mismo amor que Dios nos enseña a verlos. Ese era mi aporte, mi hermano. Eso, muchas gracias. Y mire que, conforme lo que dice la compañera, este texto base de Efesios 4:31 se conecta con el que vimos anteriormente de Hechos 3:19, acerca de arrepentirnos y convertirnos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Es que este pasaje, si ustedes notan, está en el círculo de las relaciones interpersonales. Recuerde que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Pero el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Imaginen lo importante de identificar a través de la enseñanza. Entonces, como quiera que si hay amargura, es porque no he perdonado a alguien. Entonces viene un demonio y me atormenta, me oprime, me pone a pensar veneno acerca de esa persona. Vea, hasta cosas que no han pasado. Ya uno piensa mal de la persona cuando se carga con una persona. Viene la amargura, un veneno que te irrita, que te daña el día si pensás en esa persona, en lo que te hizo. Usted puede estar tranquilo, tranquila en un momento de bendición, pero si usted sube ese recuerdo a su mente del que no perdonó y usted empieza a maquinar lo que le hizo, lo que le dijo, entonces su estado de humor se cambia, su rostro se desfigura y usted hasta puede empezar a contarle a alguien malas cosas de esa persona y puede hasta inventar cosas que no han pasado a esa persona. Así es el corazón que se llenó de amargura, que resistió el perdón y dejó que esa situación lo afectara, lo penetrara en su corazón y lo empezara a destruir, porque eso destruye, eso es maledicencia. Mire que estas afectaciones es un diagnóstico del corazón. Entonces arrancó Dios diciendo, quítese de vosotros, usted lo tiene que hacer, yo lo tengo que hacer, lo tengo que trabajar, pero primero lo tengo que identificar para poderlo reconocer. Si no lo identifico, no lo reconozco. Si yo no reconozco que estoy mal, viendo y aprendiendo acerca de estas cosas, no voy a poder disfrutar de la sanidad que Dios me otorga. Entonces, amargura, un veneno que me tomo esperando que otro se muera cuando tengo enemistad con él o con ella, que, perdón, le quito el habla, que me cae mal, todo eso es veneno para ti, que afecta tu corazón, tu alma, tu ser interior, y eso te distancia de Dios, eso te separa de Dios, porque Dios es perdonador. Dios perdona 70 veces 7. Nuestra identidad como hijos de Dios es que somos perdonadores. Y hasta eso nos hace provecho a nosotros. Entonces el enojo, el disgusto, la irritación, la ira explosivo por lo que te hacen, por lo que te disgusta. Mire que eso está entrelazado solo en las relaciones interpersonales. La gritería, el levantar la voz, discutir, contender, es un pecado que todos hemos cometido, hermano. ¿Quién no se ha agarrado con otro, aún con nuestra propia familia, de nuestros seres amados? Nos hemos dejado llevar por el príncipe de la potestad del aire, que crea, diseña ambientes para que nos agarremos. Dios no lo dice en la palabra. Dios no lo dice en la palabra clarito. Hay un espíritu que crea diseños, ambientes. Usted puede llegar a un lugar y puede sentir el ambiente pesado. Puede decir, uy, aquí tan maluco que se siente. Usted lo puede sentir. Dios no lo dice en la palabra. Apenas lo vamos a identificar que lo estamos aprendiendo. Enojo, ira, gritería, maledicencia, donde se habla mal de otro, donde rajamos de otro, nos sentamos en silla de escarnecedores. A veces lo tenemos en nuestra forma de vida, de compartir con los demás, hablar de los demás, y resulta que eso para Dios es pecado. Yo no puedo hablar mal de los demás, ni de sus errores, porque yo estoy sembrando eso mismo para mí. Entonces, delante de Dios estoy mal, mi corazón está mal, mis relaciones con los que me relaciono, si me siento a hablar mal de otro, eso habla mucho de mi estado delante de Dios. Delante de Dios estoy mal. Y toda malicia, mala disposición de ánimo los unos contra los otros. Mire, todo este versículo nos impide tener tiempos de refrigerio. La persona no tiene paz porque no está en paz con Dios, no está en paz con los demás y no está en paz consigo misma, por tanto no ha perdonado. Esa es la conclusión, tiene pendientes con alguien y eso hay que trabajarlo en una consejería o lo puedes trabajar en la presencia de Dios si lo identificaste. Entonces, mire
que nos dice antes ser benignos, nos ha llamado a ser de bendición para los demás, ser benignos unos con otros, nuevamente todo en el círculo de las relaciones interpersonales, ser benignos unos con otros, misericordiosos, hagan el bien de manera incondicional, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos dio ejemplo en Cristo Jesús. Mire que a Cristo lo estaban matando. Cristo sí que podía cargarse, él era el dueño de todo, pero él no se cargó. Antes oró por sus enemigos, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Entonces Dios nos dio ejemplo. Perdónense ustedes unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Nosotros ya recibimos la gracia, que es el amor de Dios en Cristo Jesús, nos perdonaron. Y eso es lo que perfora, lo que deshace un corazón endurecido, el ejemplo del amor de Dios. Para yo empezar a decir, me rindo, delante del amor de Dios me rindo, delante del amor del Padre me rindo. Yo reconozco que tengo carga con fulano, con sutano, con perencejo. Voy a llevar eso a la presencia de Dios y allá yo le voy a pedir y le voy a contar todo lo que pasó y le voy a pedir a Dios que me sane, pero eso sí, le voy a ser sincero en la presencia de Dios. Todo lo que tenga de carga, malas palabras, vulgaridad, allá Dios me lo recibe. Dios me recibe todo lo que sienta mi corazón. Allá yo puedo derramar mi vida, mi corazón en la presencia de Dios. Allá si quiere, en la presencia de Dios, chille, patalee, pero allá Dios lo sana. Cuando usted confiesa y saca todo eso de su vida, de su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Allá sáquelo todo, sáquelo para que Dios le sane su vida y usted sea libre de todas esas cosas. Ahí empieza el proceso de sanidad cuando hay sinceridad. Ahí empieza todo. Tenemos un texto más para terminar. Dios en Ezequiel 36:26 dice, os daré, Dios se compromete, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Empieza la restauración integral del espíritu, del alma, del cuerpo, y quitaré de vosotros ese corazón de carne, de piedra, perdón, de piedra, y os daré uno de carne, es decir, uno endurecido, yo le quito eso y le hago un trasplante, colocando una parábola, le hago un trasplante espiritualmente hablando, le quito esa piedra del corazón que tiene y le pongo un corazón sensible al amor de Dios, a la comprensión, a su prójimo, que así como yo fallo, también la gente falla, y así como la gente falla y perdona, yo también fallo y también debo de perdonar, porque no somos perfectos, estamos en camino de perfección, pero todavía no somos perfectos. De reflexión, Dios transforma y restaura el corazón endurecido, dándonos un corazón sensible y dispuesto para obedecer. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, es decir, no se lo merecen, pero el amor de Dios es más grande que nuestro pecado y Él tomó la decisión de amarnos. Entonces, yo sanaré su rebelión. Él se compromete aún al que ha sido rebelde contra Dios, contra los demás. Él le da una nueva oportunidad. Lo amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Reflexión, incluso cuando hemos sido rebeldes, Dios promete restaurar, amarnos con una gracia incondicional. Dios como Padre sí que nos da oportunidades. Nos da oportunidades sobre oportunidades. Y Dios como Padre sana y restaura conforme a Salmo 103:5 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dios siempre toma la iniciativa. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él que sacia de bien tu boca, sanidad del corazón, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es que Dios en su amor paternal provee sanidad física y espiritual, sí, liberación del pecado, renovación constante de la vida y bendiciones que restauran nuestra vitalidad y propósito. Entonces, como un padre compasivo, Dios no solo nos sana, sino que también nos llena de su gracia y nos otorga nuevas fuerzas para vivir en plenitud, mostrando un compromiso continuo con nuestro bienestar integral. Si alguien se compromete con nosotros, ese es Dios. Entonces, para finalizar el proceso de restauración integral, le puedo decir, identifique las heridas de su corazón. Concreto, identifique las heridas de su corazón. Lléveles a la presencia de Dios. Cuéntele a Dios todo lo que pasó en ese ámbito. Buscar la sanidad de los quebrantos del corazón
y la liberación en Dios por medio de la confesión. Confesión es hablarle a Dios, contarle todo, como si estuvieras hablando con alguien, pero le estás contando a Dios. Esa es la fe. Perdonar y ser perdonado. Hay que hacer el proceso de perdonar para ser perdonado y mantener la fe perseverante. Este es un proceso que dura. Así como el que se lastima un brazo, una mano, lo vendan, necesita un tiempo para que se recupere, se restaure. Eso, aquello que se luxó, se fracturó, así también el corazón necesita un tiempo en obediencia, en formación delante de Dios para poder ser sanado. Es decir, tiene que obedecer. Entonces, el proceso de sanidad y liberación es invitar a los servidores voluntarios a orar, reconociendo la gravedad del pecado y la victoria de Cristo sobre el pecado, y suplicarle a Dios. Le debemos de suplicar todos a Dios que sane los quebrantos de nuestros corazones y nos guíe hacia una relación más profunda con Él, reconociendo su papel como el Padre que provee, protege y forma, es decir, nos disciplina y nos llena de paz y gozo. Entonces, en este punto terminamos la parte de conocer entonces a Dios como el Padre que restaura, y está la necesidad de nosotros seguir estudiando el tema de la semilla. Comenzamos con el corazón endurecido, ya más adelante veremos para poder trabajar la que nos hace falta, las tres que nos hacen falta. Hacia más adelante estaremos trabajando en esta parte. Por lo pronto, entonces, vamos a iniciar, compañeros. Deme un momento, yo paro aquí la grabación.